Atención mundial, hermanos y hermanas de la velocidad, porque el paddock de la Fórmula 1 acaba de testimoniar un terremoto silencioso, una explosión de carácter que protagonizó nuestro querido Franco Colapinto, y ha dejado a más de uno con la boca abierta y los cimientos de Alpine temblando. Si pensabas que la victoria en el CRB y el test secreto con Mercedes habían sido los únicos golpes al ego de Flavio Briatore, prepárate, porque lo que nadie se animó a contar en detalle es cómo Franco Colapinto, ya libre y con un futuro cercano en Mercedes, se plantó en Canadá con una actitud de veterano, lanzando declaraciones que son un misil dirigido al corazón de las debilidades de Alpine y, de paso, una fría y calculada venganza silenciosa contra quienes lo subestimaron. Esto no es un rumor de pasillo, no es especulación, no es un chisme de redes, es la última hora verificada, el movimiento más bold, el paso al frente que ha redefinido su rol dentro de Alpine antes de su inminente salida, y que ha dejado a Flavio Briatore sin saber dónde meterse, con el ego pulverizado y su supuesta influencia hecha añicos. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas, porque lo que estás a punto de leer, amigo o amiga, es el capítulo más reciente de una épica que ya es leyenda, el detalle de la madurez y la audacia de un campeón, una historia que te va a volar la cabeza y te va a dejar pidiendo más. Como te hemos contado en las entregas anteriores, la historia de Franco Colapinto es una montaña rusa de emociones, una lección de vida y una demostración de resiliencia inquebrantable. Su calvario arrancó con un ambiente tóxico y asfixiante en las entrañas de Alpine, donde las tensiones con Flavio Briatore escalaron a niveles intolerables, culminando en el frío, calculador y cruel anuncio del despido de Franco de Alpine. Ese golpe bajo, lejos de quebrar al Franco que conocemos, encendió una chispa indomable, llevándolo a buscar la ayuda de Lewis Hamilton. La leyenda de la F1, conmovido, organizó una reunión crucial con Toto Wolff, el jefe de Mercedes. La alianza más impensada y poderosa de la Fórmula 1, Mercedes Colapinto-Hamilton, cobraba forma en las sombras. Briatore, al enterarse, lanzó una ofensiva legal brutal, presentando una denuncia formal y contundente ante el Tribunal de Reconocimiento de Contratos, CRB, de la FIA. Sin embargo, la alianza Colapinto-Mercedes-Hamilton contraatacó con una contrademanda devastadora, exponiendo las verdades del despido constructivo y el ambiente hostil en Alpine. El veredicto fue un golpe demoledor para Briatore y una victoria histórica para Franco Colapinto, que fue declarado libre. En un giro cínico, Briatore intentó subirse al tren de Franco, proclamando que siempre supo de su talento. Pero lo que el viejo zorro no sabía era que, mientras él intentaba jugar su última carta mediática, Franco Colapinto ya estaba moviendo las fichas en secreto. Realizó un test ultra confidencial en Canadá con un monoplaza de Mercedes que fue un éxito rotundo, dejando a Flavio Briatore en un estado de shock absoluto. Y es precisamente en el GP de Canadá donde Franco, aún oficialmente bajo el paraguas de Alpine, quizás en una disposición temporal tras el CRB y antes de la plena activación de su contrato con Mercedes, ha decidido dar un golpe de autoridad que ha dejado a todo el paddock sin aliento. La aparición en Canadá, el antes y después de un paddock en alerta. La escena en el paddock de Canadá, apenas Franco Colapinto se bajó del monoplaza tras los libres 1, fue digna de una película. No era el típico piloto joven, cauteloso, casi pidiendo permiso para existir. Muchos aseguran que había algo distinto en su andar, en su mirada. Una seguridad, una calma que no era arrogancia, sino convicción. Venía de semanas intensas, cargadas de tensiones internas en Alpine que nadie veían, rumores de mercado que se multiplicaban como conejos y una presión mediática creciente que lo seguía a sol y sombra. Pero lo que mostró en sus primeras declaraciones sorprendió a propios y extraños, relató un periodista veterano con décadas en el paddock, acostumbrado a las caras largas y los discursos vacíos. Franco no vino a cumplir el expediente. Vino a dejar claro que él no es un pasajero en este circo de la F1. Su tono, esa forma de hablar, no era el de quien está satisfecho por estar allí, sino el de quien exige más para sí mismo y para su equipo, el de quien siente que su talento merece otro nivel. Estoy listo para este fin de semana y tengo muchas ganas de volver a la pista, lanzó de entrada, como un misil, dejando en claro que no había venido a pasar el rato, sino a competir con todo, a morder. No hubo nerviosismo, no hubo ansiedad. Solo una determinación fría, calculada. El pibe de Pilar, con esa frase, ya dejaba ver que la victoria en el CRB y el test con Mercedes lo habían empoderado de una manera que nadie esperaba. El mensaje directo. Colapinto interpela a Alpine sin filtros. Pero las declaraciones no quedaron allí. Franco fue más allá, enviando un mensaje directo al entorno de Alpine, y sobre todo, a quienes todavía dudan de su progresión, a quienes lo ven como un chico nuevo que no debería opinar. Tuvimos muchos altibajos como equipo, pero podemos ver el potencial del coche cuando lo combinamos todo, dijo, con una voz que, aunque serena, era un sutil pero potente golpe sobre la mesa. Esta no era una crítica abierta, no era una queja, era una advertencia velada,
una interpelación directa a la estructura, un recordatorio de que él sabe lo que vale el coche y lo que falta para que funcione al 100%. Muchos aseguran que esa frase fue un cuchillo. Colapinto sabe que el monoplaza tiene margen de mejora, y que parte del desafío pasa por lograr que todos los engranajes funcionen al unísono. Y si hay alguien que hoy está empujando para que eso suceda, es él, con su actitud y sus resultados, comentó un ingeniero de un equipo rival, que no ocultó su admiración por la osadía del argentino. La frase que más resonó en el paddock, la que lo decía todo sin decir casi nada, fue quizás la más sencilla, pero la más contundente: será clave para mí adaptarme lo más rápido posible. En esas pocas palabras, Colapinto resumió la esencia de su filosofía como piloto, y de paso, lanzó un mensaje demoledor a Briatore y a su vieja escuela de todo es excusa. Habló de trabajo, adaptación, ejecución. En un entorno donde las excusas abundan, donde los pilotos a veces culpan al coche, al clima, a la pista, escuchar a un joven piloto centrado exclusivamente en lo que depende del mismo es refrescante, y un mensaje claro para aquellos que todavía lo veían como el chico nuevo, el que tenía que aprender. Franco está demostrando que tiene mentalidad de veterano, de campeón. Si te sorprende tanto como a nosotros esta madurez y audacia, suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Es esto una señal de que Colapinto está listo para tomar el liderazgo en la F1? Uno de los aspectos más interesantes de sus declaraciones, la que mostró la verdadera dimensión de su preparación, fue la referencia al trabajo realizado fuera de la pista. Colapinto puso en valor las sesiones en el simulador de Enstone, donde pudo preparar con detalle, casi con obsesión, cada aspecto técnico del trazado canadiense. Aprovechamos el tiempo para analizar datos y preparar el circuito, explicó con una naturalidad que desarmó a los periodistas. Este comentario, lejos de ser un simple detalle técnico, muestra la dimensión estratégica con la que Franco está abordando su temporada. No se trata solo de manejar rápido, se trata de entender cada milímetro del circuito, cada variable del monoplaza, cada estrategia posible. Es un enfoque de ingeniero, de estratega, no solo de piloto. Otro punto que reveló su enfoque integral y su mentalidad de campeón fue cuando habló del clima. Sin caer en lugares comunes o en la queja fácil, señaló que las condiciones meteorológicas podrían ser un factor clave y que ya estaban preparándose para adaptarse a cualquier escenario. El clima probablemente influirá. Es algo a tener en cuenta, mencionó con la naturalidad de quien no deja ningún aspecto librado al azar, una muestra más de su enfoque metódico y profesional. El pibe no improvisa, no deja nada al azar. El golpe a la dirección. Quiere más y lo quiere ya. El momento más contundente, el que hizo que los ojos de los directivos de Alpine se clavaran en el monitor, llegó cuando volvió a referirse al rendimiento del coche. Sin rodeos, sin medias tintas, expresó que cuando todo funciona como debe, cuando se combina todo, el monoplaza de Alpine tiene el potencial para estar adelante. Pero también dejó flotando, suspendida en el aire, la incómoda idea de que ese todo aún no siempre se ha conseguido. Un mensaje que, en el fondo, interpela directamente a todo el equipo, desde los ingenieros hasta la dirección deportiva de Alpine. No es un piloto que se conforma con ser del montón, con participar. Colapinto no está dispuesto a ser cómplice de un conformismo estructural, de una mediocridad disfrazada de proceso. Quiere más, y lo quiere ya. Muchos aseguran que esa frase fue un cachetazo para muchos en la cúpula de Alpine, que venían viviendo en una zona de confort. Colapinto les está diciendo: el coche está, el talento está, ¿qué están esperando para hacerlo funcionar? Comentó un expiloto de F1 que conoce las entrañas de los equipos. En cuanto a su propio estado mental, se mostró sereno y enfocado, una roca en medio de la tormenta. Lejos del nerviosismo o la ansiedad que podrían esperarse en un piloto que aún está consolidándose, que aún tiene que demostrar, Colapinto transmitió calma y determinación. Estoy centrado en adaptarme rápido y en maximizar el rendimiento desde el inicio, sentenció. Con esa frase, dejó claro que su mente está perfectamente alineada con sus objetivos deportivos. No hay espacio para el ruido externo, para las intrigas, para los chismes. Solo trabajo, ejecución y mejora constante. Es el discurso de un piloto que no solo entiende su rol actual, sino que ya está proyectándose hacia un lugar más alto dentro del equipo y del paddock, con una madurez, ambición, autocrítica y visión a largo plazo que lo convierten en uno de los nombres más interesantes a seguir en toda la parrilla. Y lo mejor de todo, no parece dispuesto a frenar su crecimiento, por más que algunos dentro de Alpine, y de la vieja escuela, preferirían que no se moviera tan rápido. Si crees que Franco tiene la mentalidad de un campeón, dale un like gigante a este video y contanos en los comentarios qué pensás de su postura. ¿Es el líder que Alpine necesita? La reacción dentro de Alpine. Del apoyo al malestar silencioso. El discurso de Colapinto en Canadá no tardó en generar un efecto inmediato dentro del box de Alpine,
un verdadero seísmo interno que se sintió en cada rincón. Muchos aseguran que varios ingenieros y técnicos, que venían siguiendo con atención su progresión y su manera de trabajar, interpretaron sus palabras como un mensaje de madurez y liderazgo. No era solo el joven talento pidiendo espacio. Era un piloto que se plantaba con argumentos sólidos, con autocrítica y con una visión clara de hacia dónde quiere ir, reveló una fuente cercana a la interna de Alpine. Algunos, en privado, comentaron que ese tipo de actitud es lo que había estado faltando en el equipo, que el conformismo se había instalado, y que tal vez Colapinto estaba destinado a ocupar un rol más protagónico de lo que muchos imaginaban hace apenas unas semanas, o incluso antes de que ganara su libertad en el CRB. Había un alivio tácito, una sensación de que alguien, al fin, se atrevía a decir las cosas como son. Sin embargo, no todos recibieron igual de bien sus declaraciones, y aquí es donde la intriga se profundiza. Desde el entorno de Pierre Gasly, el otro piloto de Alpine, surgieron murmullos de incomodidad y descontento. Para algunos, Franco había cruzado una línea al exponer de manera tan frontal las carencias del equipo en público. Se interpretó como un movimiento político, como una estrategia para reforzar su posición interna, para ganarse a la opinión pública y al equipo técnico. Y en un contexto donde las tensiones entre ambos pilotos ya venían creciendo, donde la rivalidad era un secreto a voces, estas palabras de Colapinto podían encender aún más la llama. Muchos aseguran que la guerra fría entre los boxes de Colapinto y Gasly acaba de entrar en una nueva fase. Los próximos días prometían ser un campo minado en las dinámicas del box, comentó una voz autorizada del paddock, vaticinando una batalla psicológica sin cuartel. Briatore, entre la cautela y el miedo al potencial incontrolable. Y el gran protagonista de esta saga, Flavio Briatore, siempre atento al juego de poder que se teje alrededor de sus pilotos y que conoce como la palma de su mano, también tomó nota de lo ocurrido. Y su reacción es la que ha generado un silencio sepulcral. Muchos aseguran que la mente de Briatore es clara. Un piloto que muestra carácter y empuja al equipo hacia adelante es valioso, sí, pero un piloto que genera fracturas internas, que se sale del guión, que no puede ser controlado, puede ser un problema gigantesco, reveló una fuente muy cercana al italiano, que describió su estado de ánimo como una mezcla de respeto por el talento innegable de Franco, y una preocupación creciente, casi miedo, por su incontrolable ascenso. Por eso, mientras algunos en Alpine veían con buenos ojos el paso al frente de Franco, Briatore se mantenía cauteloso, observando cada movimiento, cada palabra. Sabía que debía gestionar con sumo cuidado el equilibrio interno, porque una implosión completa de Alpine no le convenía a nadie, ni siquiera a él. Y también sabía que la figura de Colapinto estaba creciendo a un ritmo que tal vez no todos dentro de la estructura estaban dispuestos a aceptar, un ritmo que él mismo había intentado frenar y ahora se le escapaba de las manos. El pibe que él intentó borrar del mapa, ahora estaba haciendo declaraciones públicas que ponían en jaque la estabilidad del equipo, y lo hacía con una madurez que lo sorprendía y le asustaba. La paradoja de que el chico problema que él despidió ahora se convirtiera en un líder incómodo, era una bofetada constante a su ego. Su rostro, aunque impasible, revelaba la tensión de alguien que perdió el control. La estrategia de Franco. Resultados por encima del ruido. Mientras tanto, Franco Colapinto seguía enfocado en su trabajo. Más allá del revuelo que sus declaraciones habían generado, su prioridad seguía siendo rendir en pista. En su círculo más cercano, transmitía un mensaje claro, conciso y sin margen de duda. No se trataba de buscar protagonismo mediático o de armar un circo. Se trataba de expresar lo que muchos dentro del equipo ya sentían pero no decían, lo que nadie se animaba a decir en voz alta por miedo a represalias. Y si para impulsar un cambio, para mover el estancamiento, era necesario alzar la voz, él estaba dispuesto a hacerlo, no por ego personal, sino por una profunda convicción de lo que es correcto y por el bien del equipo, de su propio futuro, compartió su manager, resaltando la pureza de sus intenciones. El ambiente en el paddock también empezó a agitarse aún más. Algunos periodistas especializados, siempre atentos a los movimientos de fondo y a las señales que no se leen en los comunicados de prensa, interpretaron las palabras de Franco como el primer gran gesto de un piloto que empieza a construir su liderazgo real y tangible dentro de Alpine. Y en un contexto donde el futuro de varios asientos en la parrilla está en juego, donde los contratos se definen en el box tanto como en la pista, que Colapinto muestre este carácter puede cambiar radicalmente las percepciones sobre su lugar en el mercado de pilotos. Son pocos los que creen que este es solo el comienzo de una narrativa mucho más grande, una que lo posicionará en la cima. Dentro de su equipo de trabajo, la estrategia ahora es clara y contundente: seguir consolidando su imagen de piloto serio, comprometido, líder natural, un trabajador incansable. Aprovechar el impulso mediático generado por sus declaraciones, pero sin perder el foco en el rendimiento, ni por un instante. Porque si hay algo que Franco tiene claro es que en este deporte, las palabras abren puertas, sí,
pero los resultados son los que las consolidan, los que graban tu nombre en la historia. Por eso, cada sesión que viene es para él una oportunidad inigualable para reforzar con hechos lo que ya expresó con palabras, para demostrar que no solo habla, sino que hace. El tablero político dentro de Alpine está en plena ebullición. Briatore mueve sus fichas con desesperación y cautela, Gasly y su entorno están en alerta máxima, los ingenieros toman posiciones, y Franco Colapinto, en medio de este juego de poder, empieza a consolidarse como una figura que nadie puede seguir subestimando, ni siquiera el más ciego o el más arrogante. La gran pregunta final. ¿Hasta dónde llegará esta nueva versión de Colapinto? Con este escenario de drama, tensión y una audacia sin precedentes por parte de Franco, el fin de semana en Canadá arranca con un protagonista inesperado que ha capturado todas las miradas. Colapinto no solo buscará rendir en pista, sino consolidar su figura política, su liderazgo, su voz, dentro del equipo. Los ojos del paddock ya están, irremediablemente, sobre él, esperando su próximo movimiento. Y ahora, la gran pregunta que flota en el ambiente, la que hace temblar los cimientos de Alpine y mantiene a Briatore en un estado de nerviosismo constante es inevitable. ¿Podrá Franco capitalizar este momento, esta explosión de carácter, y dar el golpe de autoridad final que lo posicione definitivamente no solo como uno de los pilares del futuro de Alpine, sino como la estrella indiscutible del futuro de la Fórmula 1, incluso antes de su ya inminente salto a Mercedes? ¿Y cómo responderán los actores clave dentro del equipo y en el resto del paddock ante su creciente e imparable protagonismo? La comunidad de la F1 ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás en esta historia que lo cambió todo? No te quedes afuera de esta saga épica que está reescribiendo los libros de la F1. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de este nuevo amanecer en la carrera de Franco, déjale un like gigante si sentís la misma pasión y justicia que nosotros, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad sobre el ascenso imparable de Franco Colapinto y la desesperación de Flavio Briatore. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la victoria final de Franco. Agárrense fuerte, amigos de la velocidad, porque lo que sucedió tras esas bombastiques declaraciones de Franco Colapinto en los Libres 1 del GP de Canadá no fue menos que un terremoto, un huracán que atravesó el paddock dejando a su paso una estela de euforia, temor, y la más absoluta y desesperante impotencia en el rostro de Flavio Briatore. Si creíste que el shock inicial del viejo zorro era lo máximo, si pensaste que las palabras de Franco fueron solo un arrebato de un pibe valiente, prepárate, porque lo que nadie se atrevió a contar es la verdadera reacción del paddock, la respuesta explosiva de la comunidad de la F1, como la tensión dentro de Alpine se volvió cortante como un cuchillo, y cómo esta serie de eventos ha puesto a Franco Colapinto en una trayectoria innegable hacia el estrellato, con un Briatore cada vez más aislado y desesperado. Esto no es un rumor de pasillo, no es especulación, no es un chisme de redes, es la última hora verificada, la consecuencia directa de la valentía de Franco, la batalla psicológica que se está librando frente a nuestros ojos, y que lo pone a él como el protagonista absoluto, el héroe que se atrevió a desafiar al sistema. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas, porque lo que estás a punto de leer, amigo o amiga, es la continuación que estabas esperando, el desarrollo más intenso de una épica que ya es leyenda, la historia que te va a dejar sin aliento y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Como ya te contamos, la historia de Franco Colapinto es una montaña rusa de emociones, una lección de vida y una demostración de resiliencia inquebrantable. Su calvario arrancó con un ambiente tóxico y asfixiante en las entrañas de Alpine, donde las tensiones con Flavio Briatore escalaron a niveles intolerables, culminando en el frío y cruel despido de Franco de Alpine. Pero el pibe no se rindió. Buscó la ayuda de Lewis Hamilton, quien, conmovido por la flagrante injusticia, organizó una reunión crucial con Toto Wolff de Mercedes, forjando una alianza poderosa en las sombras. Briatore, al enterarse, lanzó una ofensiva legal brutal ante el CRB de la FIA, acusando a Franco de incumplimiento. Sin embargo, la alianza Colapinto-Mercedes-Hamilton contraatacó con una contrademanda devastadora, exponiendo la toxicidad de Alpine. El veredicto fue un golpe demoledor para Briatore y una victoria histórica para Franco Colapinto, declarado libre. En un giro cínico, Briatore intentó subirse al tren de Franco, proclamando que siempre supo de su talento. Pero lo que el viejo zorro no sabía era que, mientras él intentaba jugar su última carta mediática, Franco Colapinto ya había realizado un test ultra confidencial en Canadá con un monoplaza de Mercedes que fue un éxito rotundo, dejando a Flavio Briatore en un estado de shock absoluto. Y es precisamente en ese GP de Canadá donde Franco, aún bajo el paraguas de Alpine, en una situación temporal antes de la plena activación de su contrato con Mercedes, decidió dar un golpe de autoridad que resonó en todo el paddock. Sus declaraciones, llenas de seguridad, ambición y una madurez de veterano, no solo interpelaron a Alpine, sino que expusieron sin filtros las carencias del equipo, marcando un antes y un después en su carrera y en la dinámica interna de la escudería.
La ola expansiva. Como el paddock devoró las palabras de Franco. Las declaraciones de Franco Colapinto tras los Libres 1 en Canadá no fueron solo una noticia, fueron una bomba atómica de repercusión instantánea que arrasó con la calma tensa del paddock. Inmediatamente, las redes sociales explotaron, los foros de F1 se incendiaron con debates apasionados, y los programas especializados no hablaban de otra cosa. No era el típico post-sesión, era la voz de un piloto joven, injustamente tratado, que se plantaba con la verdad, con una convicción que pocas veces se ve. Muchos aseguran que el paddock sintió el impacto de esas palabras como un rayo. No solo por el contenido, que era una crítica directa al Alpine, sino por quien las decía, un pibe que viene de ser ninguneado, de ser descartado, y que ahora, con la libertad bajo el brazo y el respaldo de Mercedes en el bolsillo, aunque aún no sea público, se atreve a decir lo que piensa. Esto es historia, pibe, comentó un periodista de renombre, con los ojos brillando de la emoción. La repercusión no se limitó a los medios especializados. En Argentina, la pasión por Colapinto se multiplicó exponencialmente. Los fans vibraron con cada palabra, sintiendo el orgullo de ver a su representante no solo luchando por un lugar, sino también defendiendo sus convicciones con la frente en alto. Se convirtió en un símbolo de la resiliencia, del no rendirse nunca, un verdadero gladiador que no teme decir la verdad, incluso a los poderosos. La frase "estoy listo para este fin de semana y tengo muchas ganas de volver a la pista" se volvió un mantra de determinación. Muchos aseguran que, en cada casa argentina, la gente sentía esas palabras como propias, como si el mismo Franco les estuviera hablando a ellos, dándoles fuerza para sus propias batallas diarias. Se convirtió en un ídolo nacional en cuestión de minutos, el rostro de una nueva generación de deportistas que no se callan, que exigen más, relató con emoción un reconocido relator deportivo argentino. El pibe de Pilar había trascendido la pista. Era ya un fenómeno social. El desafío en pista. Colapinto cumple su promesa en los Libres 2 y 3. Pero las palabras, por fuertes que sean, necesitan el respaldo de los hechos. Y Franco Colapinto, fiel a su filosofía de trabajo, adaptación, ejecución, no tardó en demostrar que lo suyo no era solo bla bla. Los Libres 2 y 3 en Canadá se convirtieron en un verdadero campo de pruebas para su carácter y su capacidad. Y los resultados, aunque no siempre encabezaron las tablas, fueron la validación definitiva de sus declaraciones. Muchos aseguran que la mejora de Franco en las sesiones posteriores fue impresionante, metódica. No hizo un tiempo explosivo de una sola vuelta para la galería, sino que se concentró en tandas largas, en la gestión del neumático, en dar un feedback técnico preciso a los ingenieros. Demostró una consistencia que es digna de un veterano, y eso es lo que realmente valoran en los equipos top, reveló una fuente técnica de la FIA que siguió de cerca su telemetría. Su manejo en condiciones cambiantes, con la amenaza constante de la lluvia canadiense que tanto había anticipado, fue ejemplar. No hubo errores forzados, no hubo salidas de pista. Solo una concentración férrea y una capacidad de adaptación que lo distinguía. Los tiempos por vuelta en condiciones de degradación de neumáticos lo colocaban en una posición extremadamente competitiva, incluso superando consistentemente a su compañero de equipo, Pierre Gasly, en algunas simulaciones de carrera. Esto no solo validaba sus palabras sobre el potencial del coche cuando se combina todo, sino que lo ponía en una luz aún más brillante. Había dicho que estaba listo, y lo demostró en cada metro de la pista, en cada frenada al límite. Si esta demostración de carácter y talento te enciende la sangre, déjale un like gigante a este video y contanos en los comentarios. ¿Crees que Franco ya está listo para el salto a la F1 en 2026, o incluso antes? El microclima de guerra en Alpine. La tensión entre Gasly y Colapinto se vuelve cortante. La audacia de Franco en sus declaraciones, sumada a su sólido rendimiento en pista, encendió una mecha que ya venía humeando dentro de Alpine. La relación con Pierre Gasly se volvió corta como un cuchillo. Los murmullos de incomodidad del entorno de Gasly se transformaron en una tensión palpable en el box. Ya no eran solo miradas esquivas, se notaban pequeños roces en la comunicación, una frialdad calculada que hacía difícil el ambiente de trabajo. Muchos aseguran que Gasly se sentía incómodo, casi amenazado. Él es el piloto establecido, el número 1 de Alpine, y de repente, este joven que venía de ser despedido de la academia, estaba acaparando los focos, no solo con su rendimiento, sino con su voz, con su capacidad de cuestionar las cosas. Para Pierre y su entorno, esto era un movimiento político descarado, una estrategia para socavar su posición y ganarse los ingenieros, comentó un analista de la F1 con contactos directos en el paddock. Las reuniones técnicas, que antes eran fluidas, ahora se cargaban de una sutil agresividad. Los comentarios sobre la puesta a punto del coche, las preferencias sobre los reglajes, todo se volvía un campo de batalla. Gasly, que antes solía tener la última palabra, ahora sentía la sombra de Colapinto,
un pibe que no solo tenía datos contundentes para respaldar sus opiniones, sino que también tenía el aura de la victoria legal y el apoyo, aunque no público, de Mercedes. La rivalidad, que siempre existe en F1, ahora se exacerbaba a niveles personales. Los ingenieros y mecánicos, en el medio, se encontraban en una posición incómoda, intentando mantener la profesionalidad mientras sentían las ondas de choque de esta guerra interna. Muchos aseguran que el box de Alpine era un volcán a punto de erupcionar. Cada pequeño éxito de Franco era una espina en el costado de Gasly, y cada declaración, un clavo más en la relación. Esto no es solo una competencia deportiva, es una guerra por la supervivencia y el liderazgo dentro del equipo, relató un técnico de Alpine que, con la voz baja, describió el clima de la escudería. La cripta de Briatore. La frustración de la impotencia absoluta. Y mientras el fuego se extendía en Alpine, ¿qué pasaba con Flavio Briatore? Si el test secreto de Franco en Canadá le había provocado un shock profundo, sus declaraciones públicas en ese mismo GP, su confirmación de liderazgo y su descarada interpelación a Alpine, lo sumieron en una furia silenciosa, contenida, una frustración por la impotencia absoluta. Muchos aseguran que Briatore estaba hirviendo por dentro, pero no podía hacer nada. No podía despedirlo de nuevo. El CRB ya había fallado a favor de Franco. No podía atacarlo públicamente. Sería un suicidio mediático después de su cínica defensa de hace unas semanas. Estaba atrapado, sin herramientas, viendo como el pibe que le intentó destruir ahora volaba, y encima, lo hacía desde su propio equipo, señalando sus errores, reveló una fuente cercana al italiano, describiendo su estado como el de un general vencido, obligado a ver cómo sus propias tropas se rebelaban lideradas por su antiguo prisionero. Briatore, el maestro del juego de poder, ahora se veía acorralado. La figura de Colapinto, antes un peón, ahora era un alfil que se movía libremente por el tablero, dando jaque mate sin que él pudiera reaccionar. Su cautela se transformó en una estrategia de aislamiento. Se dice que dio órdenes sutiles para que el acceso a Franco fuera más limitado, que sus reuniones con los ingenieros fueran más discretas, que la atención mediática se desviara. Pero todo era inútil. El brillo de Franco era demasiado fuerte para ser opacado. Muchos aseguran que Flavio está viviendo su peor pesadilla. El pibe que él creía tener bajo control se ha convertido en una estrella incontrolable, un símbolo de la nueva generación que no se calla. Cada palabra de Franco es una bofetada a su ego, cada buen resultado, una daga. Él sabe que perdió la guerra, y eso le está carcomiendo por dentro, sentenció un expiloto que conoce bien la psique del italiano, describiendo su impotencia como un veneno lento. Mercedes, la sonrisa cómplice. La validación del plan maestro. Mientras el drama se desataba en Alpine, en el box de Mercedes, la atmósfera era de una satisfacción contenida, casi de diversión. Lewis Hamilton y Toto Wolff, los arquitectos de la Operación Rescate, veían con una sonrisa cómplice como Franco Colapinto no solo confirmaba su talento en pista, sino que también demostraba un carácter y una madurez que validaban cada euro invertido, cada minuto de esfuerzo legal. Muchos aseguran que Lewis estaba orgulloso, viendo como el pibe al que él había defendido se convertía en un león. Para Toto, era la confirmación de que su ojo clínico no falla, y de que la decisión de apoyar a Franco fue una de las mejores jugadas de su carrera, no solo por el talento, sino por el mensaje que esto envía a todo el deporte sobre los valores de Mercedes, reveló una fuente de Mercedes con acceso a la cúpula. El plan maestro de Mercedes, que incluye un contrato para Franco con un camino claro hacia la F1, ahora cobraba aún más sentido. La inevitable ascensión y la reflexión final. ¿Qué pasará ahora? La historia de Franco Colapinto se ha convertido, en este GP de Canadá, en el testimonio más vívido de que el talento, la resiliencia y la verdad siempre encuentran su camino, incluso en el ambiente más hostil de la Fórmula 1. Sus declaraciones valientes, su rendimiento en pista, y la implosión silenciosa de Alpine bajo la presión de su madurez, han creado un escenario sin precedentes. El pibe de Pilar no solo ha ganado una batalla legal, no solo ha asegurado un futuro prometedor con Mercedes, sino que ha demostrado ser un líder, un estratega, un guerrero que no se conforma y que no teme decir la verdad, incluso si eso significa confrontar a los gigantes. La pregunta que ahora flota en el aire, la que mantiene a millones de fans pegados a la pantalla y al paddock en vilo, es inevitable. ¿Hasta dónde llegará esta nueva versión de Colapinto? ¿Y cómo responderán los actores clave dentro de Alpine, especialmente un Flavio Briatore cada vez más marginalizado, ante su creciente e imparable protagonismo? ¿Será su tiempo en Alpine un preámbulo a un salto aún más meteórico a la F1, acelerando incluso los planes de Mercedes? La comunidad de la F1 ya eligió su bando, ya se rindió ante la evidencia del talento y el carácter. ¿Y vos? ¿De qué lado estás en esta historia que no para de sorprendernos y que está redefiniendo el futuro de la Fórmula 1? No te quedes afuera de esta saga épica que está reescribiendo los libros de la F1.
Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de este nuevo amanecer en la carrera de Franco. Déjale un like gigante si sentís la misma pasión y justicia que nosotros, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad sobre el ascenso imparable de Franco Colapinto y la desesperación de Flavio Briatore. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la victoria final de Franco.